Exhortar versus obligar. La discusión giró en torno a ese eje durante buena parte de las primeras semanas de combate a la epidemia de COVID-19 en Uruguay. Quédate en casa fue el eslogan y aunque nunca se prohibió a nadie que saliera de su hogar, sí se realizaron campañas, se movilizó por ejemplo un helicóptero policial exhortando a la población a no quedarse en las calles, aunque el día estuviera lindo. La cuestión se marcó desde un ángulo filosófico, pero también práctico, por la dificultad que podía significar la fiscalización de una prohibición más firme. Hoy les proponemos tomar esa misma discusión desde un ángulo jurídico. Para eso los invitamos a una nueva mesa de juristas con Eduardo Esteva, que es profesor titular de Derecho Constitucional 1 y 2 en la Universidad de Montevideo. Eduardo, buenos días. Ceci, ¿está por ahí? Ahí, a ver, Eduardo. Buenos días. Buenos días. También está con nosotros Diego Gamarra, que es director del Departamento de Derecho Público en la Universidad Católica, responsable del área de Derecho Público en el estudio Posadas y Vecino. Diego, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Está también Yanela Bardazano, docente grado 5 de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República. Yanela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Y también, como en todas estas mesas de juristas, nos acompaña Óscar Sarlo, que también es profesor grado 5 en la UDELAR, ocasional integrante de la tertulia en perspectiva. Óscar, buenos días. A ver, ahí no sé si el micrófono lo tenés activado. Sí, hola. Ahí está, Óscar, ¿cómo te va? Gusto. Igualmente para ti. Y aclaro, Gastón, sí, que a partir del 1 de enero soy ex catedrático, bien. Porque he entrado en retiro reglamentario, aunque me mantengo como docente en la facultad, pero ya no puedo invocar la titularidad actual. Bueno, perfectamente hecha la aclaración. A mí me pasa algo similar. Ah, bueno, ya somos dos. Somos dos. Bueno, hacía mucho que no hacíamos una mesa de juristas, se nota. ¿Viste? El tiempo pasa. Óscar, vos proponías este tema, ¿te parece si empezás tú? Sí, a mí me parece que es interesante porque se me escucha bien, ¿verdad? Sí, Avísame. perfecto. Porque he presenciado cantidad de discusiones en torno a esto y entonces me parece que hay, siempre queremos que estas mesas tengan un carácter formativo respecto de la opinión pública, de orientar. No se puede, no hay recetas absolutas ni posiciones tajantes, pero me parece que se puede decir mucha cosa en el sentido de que hay, inclusive, se puede discutir el alcance de esta innovación en el discurso jurídico o jurídico-político, pero también hay que tener cuidado de distinguir como distintos niveles de análisis, ¿no? Hay cuestiones prácticas que sería importante que la opinión pública lo tenga presente, pero también me parece que hay cuestiones de índole más filosófica que se pueden vislumbrar en este discurso, que a mí me parecen sumamente interesantes de examinar también. Contando en la mesa con dos constitucionalistas, creo que podemos perfectamente arrancar con el primer planteamiento de esto, el significado de esto en términos, digamos, de nuestro derecho positivo, en la lectura dogmática del mismo, y ver un poco las perspectivas que esto tiene también, ¿no? Le damos la pelota entonces a uno de los dos constitucionalistas, no sé cuál tiene ganas de empezar. Diego, que te veo sonriendo. Bueno, como quieran, teníamos una tradición que había un orden, ya era una práctica asentada, una norma consuetudinaria que seguía Eduardo. Bueno, pero no está Romina, así que somos tradicionalistas en algún sentido. Bueno, no hay problema. Pero esta es una nueva normalidad. No hay problema. No, efectivamente es realmente novedoso el planteo de exhortaciones como un recurso para pretender dirigir la conducta de individuos, ¿no? Dirigido a particulares. No es tan infrecuente ver exhortaciones, por ejemplo, del Poder Ejecutivo respecto de entes autónomos o servicios descentralizados, en la medida que ejerce sobre ellos cierto control y tiene unas herramientas constitucionales
para ingerir también en sus decisiones por la vía de los artículos 197 y 198 de la Constitución. Es decir, que de alguna manera esa exhortación es una advertencia de un camino, una directiva que se pretende desde el Ejecutivo que sigan los entes, y en caso de que no se atienda, bueno, tiene unas herramientas y recién después puede desencadenar las consecuencias. Pero dirigido hacia particulares es verdaderamente novedoso, ¿no? El derecho tiene esa finalidad de dirigir la conducta de los individuos en algún sentido que se entiende deseable, y la herramienta, esto es muy elemental quizás, pero es básicamente el premio o el castigo, ¿no? Como cuando se educa a un niño o incluso a una mascota. Entonces, la obligación es la vedette, digamos, en esto del derecho, y la amenaza de la sanción, y en definitiva la sanción, es la forma en la que actuamos muy excepcionalmente con beneficios o fomentando actuaciones, por ejemplo, en el caso de ciertas exoneraciones tributarias. Pero esta figura de prescribir de una manera distinta, exhortando, que uno no tiene claro, en definitiva no está obligado, qué consecuencias pueden llegar a desencadenarse si no se atiende la sugerencia, es verdaderamente novedoso y tiene un impacto, sobre todo en si operan o no en relaciones contractuales o incluso ante obligaciones de otra naturaleza, lo que se llama la causa extraña no imputable o la fuerza mayor, porque cuando hay una obligación y verdaderamente estoy impedido de hacer algo, si otra parte tendría en principio derecho a exigirlo, se puede interponer ese argumento, ¿no? De que en realidad hay una causa extraña y tengo una obligación que me impide cumplir con mi deber. Pero en este caso no se configura exactamente y eso genera algunas dificultades. Y por otro lado, también noto que es una herramienta, después de pensar un poco a qué se parece esto, que no es tan infrecuente en el derecho internacional, ¿no? Con las famosas recomendaciones, lo que se llama el soft law, que en definitiva no obligan, no vinculan, pero se espera, y se espera bastante, que los estados se adecúen a las exigencias de ese soft law, ¿no? De esa normativa internacional, y los impactos son reputacionales, de prestigio, y eventualmente algunos más fuertes como, no acceder a algunos créditos o bueno, no son sanciones en un sentido estricto, pero sí algún tipo de represalia o perjuicio que inhibe una actuación, ¿no? Bien. Eduardo. ¿Cómo no? Yo creo que me ha tocado participar en ya múltiples webinarios internacionales sobre este tema. Y el motivo de la invitación generalmente está relacionado con este punto. Internacionalmente se visualiza que Uruguay hizo algo diferente, que por el momento le ha dado buenos resultados. Y en el extranjero se preguntan qué es lo diferente. Por poner un ejemplo, los argentinos contrastan la solución adoptada por Uruguay con la propia y se encuentran con inmensas diferencias en cuanto a los resultados. Entonces, ¿cuál era el panorama el 13 de marzo? Primera alternativa que supongo que se analizó a nivel gubernamental. Emplear poderes de emergencia del Poder Ejecutivo. La respuesta claramente fue no. Evidentemente existió un examen de las disposiciones constitucionales en materia de adopción de medidas prontas de seguridad y de suspensión de seguridad individual y se concluyó rápidamente en la imposibilidad de utilizar esos institutos, porque el que hubiera posibilitado de alguna manera ser utilizado, que era la medida pronta de seguridad, necesitaba un nuevo forzamiento que se unía a lo que históricamente se ha dado en el país. Entonces, descartado el uso de poderes de emergencia al Poder Ejecutivo. Enorme diferencia con la mayor parte de los estados latinoamericanos. Basta con examinar el informe que se realiza a la Secretaría General de la OEA para encontrar que la mayor parte de los estados realizan constantes comunicaciones de las medidas extraordinarias que han adoptado. Esto naturalmente que para una audiencia que no es necesariamente especializada en derecho, genera algunas dudas, es decir, cuál es el límite entre las medidas adoptadas en Uruguay y aquellas que prevé la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 27
como las que obligan a ser comunicadas a la Secretaría General de la OEA. Primer punto, entonces, uso de potestades ordinarias. ¿Cuáles son esas potestades ordinarias? Bueno, las que se han empleado son las de un decreto ley del periodo de facto de Terra. Decreto ley de enero de 1934, ratificado por la Constitución de 1934, que en el momento en que entró a regir y con posterioridad generó inmenso debate. La mejor doctrina uruguaya de la época, Juan Andrés Ramírez, Enrique Sayagues Lazo, Justino Jiménez Garíchaga, debatieron acerca de la regularidad constitucional de ese decreto ley convalidado. Ese decreto ley entonces de enero de 1934 fue la base que tomó el gobierno uruguayo para la reglamentación. Una tercera nota que me parece interesante destacar es que las medidas del 13 de marzo recién fueron publicadas en el Diario Oficial 10 días después. Es decir que se anunciaron el 13 de marzo, pero recién pudimos leer el decreto 93/020 10 días después. Y esto evidentemente dio pie a la exhortación también. Un cuarto punto que muy rápidamente, casi telegráficamente estoy mencionando, es el de que creo que hubo una adecuada lectura de la idiosincrasia del uruguayo término medio. Si al uruguayo término medio se le impone una cuarentena, lo más probable es que adoptara una posición negativa, de discusión al menos de esa medida. Entonces, ahí para un primer planteo son cosas que me parece que podemos tomar en consideración. Recapitulo entonces, no utilización de los poderes de emergencia del Poder Ejecutivo, eso llama poderosamente la atención a nivel internacional. Segundo, el uso de las potestades previstas para épocas normales por una disposición legal de dudosa constitucionalidad en varios aspectos. Y luego la lectura del modo de pensar del uruguayo término medio. Después podemos abundar en algunos otros aspectos que me parece pueden ser de interés. ¿Yanela? Sí, bueno, a mí en realidad me interesaba plantear el tema mirándolo desde el punto de vista del destinatario de la exhortación. O más que plantearlo, pensarlo, ¿no? Porque en realidad, ¿por qué se elige la exhortación y no se elige como en otros, como en países vecinos, una medida obligatoria, ¿no? La cuarentena obligatoria como en Argentina o medidas vinculadas a conductas que son prohibidas o que son obligadas, más allá de que hay un entorno que favorece, digamos, un ambiente que permite comprender que la exhortación forma parte de un registro directivo, digamos, de un discurso directivo, como decía Diego, porque bueno, si uno en realidad puede salir a la calle, pero hay una comunicación a través de policías o a través de material impreso o a través de helicópteros que comunican que no se pueden producir aglomeraciones, que lo mejor es quedarse en casa y demás, digamos, la exhortación viene acompañada de una cierta, de un enforcement, digamos, de una cierta insistencia en que te tomes en serio la exhortación. Pero de todos modos, elegir la exhortación tiene que ver también con una forma de entender al destinatario de la exhortación. En otras palabras, de entender que los individuos que forman parte de la sociedad uruguaya tienen una cierta autonomía, digamos, que pueden hacerse responsables de su comportamiento.
que pueden tomar a su cargo las decisiones y las conductas en el marco de una emergencia sanitaria, es decir, que están en condiciones de ser responsables de su propia salud, de la prevención del cuidado de su familia, de otros y por supuesto de ellos mismos. Y entonces, en ese sentido, yo pensaba, bueno, ¿cuál es esa idea de libertad o qué tipo de libertad es esa que se está pensando por parte de quien emite la exhortación que tienen los individuos, ¿no? Todos hemos leído y escuchado entrevistas y en los medios y varios lados que el presidente Lacalle dice que él es un liberal. Bueno, una idea de libertad en términos liberales sería entender que uno es libre cuando no se producen interferencias, ¿no? Cuando no se producen interferencias en el comportamiento y por lo tanto cuando hay ausencia de coerción. Y en ese sentido, tal vez podría ser que el presidente pensara que la exhortación cumple con esa idea de libertad, con dejar que los uruguayos se comporten libremente y no obligarlos a quedarse en su casa de una manera mandatoria, digamos, como en Argentina, por ejemplo, que en definitiva por la violación de la cuarentena después terminan con prisión domiciliaria, sino, que lo hagan porque están convencidos de que es mejor para todos quedarse en casa. O podría haber otra concepción de la libertad, pero que ya no es una concepción liberal, sino más bien una concepción más republicana, pero que a mí me gusta pensar que también la exhortación la alcanza, que es entender la libertad como no dominación o como ausencia de arbitrariedad. Digamos, que cuando un individuo tiene el poder de interferir de modo arbitrario en las elecciones de otro, ahí no hay libertad. Pero si nadie puede interferir de modo arbitrario en mis elecciones, ¿no? Si yo no dependo de otro para mis elecciones, en realidad yo soy libre. Y bueno, y en cualquiera de los casos podría ser que la exhortación dejara un margen de comprensión de la libertad de los uruguayos en los dos sentidos. Pienso que la concepción del presidente, que fue quien emitió la exhortación, es la primera, pero creo que en tren de analizar qué tienen los uruguayos que se adaptan a este modelo de exhortación con tanta facilidad y que resultó tan exitoso, digamos, en términos de prevención de la expansión de la enfermedad, comparado con otros países en donde el tipo de medidas que se tomaron fueron prohibitivas, obligatorias, cuarentenas, etcétera. Pienso que hay una característica de los ciudadanos, de los habitantes de Uruguay, que puede ser pensada más en los otros términos, digamos, de sentir que uno se autodetermina, digamos, que uno elige
hacer con su vida cotidiana aquello que entiende mejor para uno, mejor para su entorno cercano y mejor para la comunidad. Y la exhortación, de alguna manera, facilita no sentir la dependencia del trabajo, del jefe, de aquellos que hacen que no podamos, digamos, hacer lo que queremos cada día. Porque de alguna manera la exhortación dejaba a nuestro criterio quedarnos en casa o salir. Oscar, vuelvo contigo y te hago una pregunta, porque hasta ahora todo lo que hemos dicho es como, bueno, la exhortación versus obligar, como la diferencia es el castigo, ¿no? En una obligación, si uno se salta la ley hay un castigo, si uno se salta una exhortación, Diego mencionaba algunas, otro tipo entre comillas, castigos que podían darse con las recomendaciones internacionales, pero a priori con estas exhortaciones no había, ¿no? Pero sí se daban algunas situaciones que pueden considerarse como tales, ¿no? Como que había ciertas medidas represivas, ¿verdad? Por ejemplo, el vallado de las plazas o de las playas. Ahí está. A mí, sin perjuicio estar de acuerdo con todas las consideraciones que han hecho los compañeros de mesa, a mí me parece que de todas maneras vamos a tener que trabajar algunas distinciones, me parece, y algunas quedarán para otras mesas, porque acá se está produciendo, yo tengo la impresión que se está cocinando, digamos, un cambio significativo en lo que podríamos llamar la política jurídica del actual gobierno. Y no estoy seguro que tampoco sean todos los integrantes del gobierno, pero me parece que en la cúpula, o sea, en el presidente concretamente, hay una concepción muy clara que se muestra, se empieza a mostrar en el discurso, pero hay que ver si la práctica está así. Yo diría, complementando y agregando algunas cosas, diría que en la duda que muchos plantean si esto es jurídico o era meramente moral, yo creo que la reflexión de teóricos importantes como Bobbio en la década del 70 del siglo pasado, ya estaba claro que el derecho puede operar no solamente mediante castigos o amenaza de castigos, sino también ofreciendo incentivos positivos. Es decir, cuando crea un estímulo y promete algo a quienes adopten por ejemplo, los incentivos fiscales. Pero también es derecho eso, aunque sea positivo. ¿Por qué? Porque si el Estado no cumple con el incentivo que me prometió para que yo hiciera tal cosa, yo voy y reclamo y puedo obtener el amparo de un juez que condene al Estado a pagarme el estímulo que había prometido. O sea que todo lo que sea transformable en una eventual condena de un juez tiene relevancia jurídica. No importa cómo esté presentado en la forma jurídica. Y en el caso de la exhortación, como bien decían algunos de ustedes, esto depende, puede llegar a tener consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Yo planteo esto, no solamente lo que decía Gastón recién, si alguien limitó la circulación, no me prohibieron, pero limitaron y me advirtieron que ahí no se podía entrar a tal lado, tal otro, o hacer tal cosa, a mí pueden venir y forzarme, obligarme o prohibirme la entrada. Eso ya es claramente jurídico, está amparado el Estado que haga eso. Pero además, observen ustedes que en alguna medida, si el gobierno, la autoridad legítima, me dice hay una pandemia, hay un riesgo grande, no haga tal cosa o no le recomendamos no hacer tal cosa, si yo me aparto de la recomendación, ahí lo que el gobierno no va a tomar ninguna medida directamente, pero va a quedar la posibilidad que otro particular, perjudicado por esa inconducta o esa falta de observación del riesgo que implicaba, alguien me podría demandar. Y yo recuerdo que en el caso de una situación que se planteó en Rocha al principio de esta instancia, yo recuerdo que un diputado, que era abogado además, dijo claramente, si llega por esta inconducta de unos surfistas que habían desafiado
la cuarentena, se llega a contaminar a alguien en Rocha, les prometo que le hago una demanda y no sé qué. Bueno, y en el caso de la señora esta que había traído supuestamente el virus, hubo gente que amenazó con demandarla o denunciarla, en fin. O sea, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno se desliga de tomar la iniciativa, porque no lo prohíbe directamente, pero eso no quita que funcione el sistema jurídico en torno a una exhortación de este tipo. Es decir, no excluye que tenga cierta relevancia. ¿Por qué? Porque hay derechos de los ciudadanos también que pueden ejercerlo mediante la denuncia, mediante la responsabilidad civil inclusive, que podría actuar, y si uno no está impedido, ¿no? Entonces, que tiene relevancia jurídica yo no tengo duda. La otra, ¿a qué altura eso sucede? Bueno, puede ser más discutido. La segunda consideración que me gustaría hacer es que políticamente funcionó la cosa, ¿no? Es decir, no cabe duda que hoy en el mundo se está hablando de esto como una virtud. Ahora, también es cierto que no fue tampoco así, cada cual haga lo que quiera, no, en un país con tan poca población y con un Estado tan presente en una cantidad de cosas, el Estado manejó una forma de restricción obligatoria por consecuencia, por ejemplo, al prohibir una cantidad, al cerrar una cantidad de actividades, por ejemplo, la enseñanza. ¿Qué va a hacer la gente o los jóvenes o los niños si no tienen escuela, si no tienen liceo? Obviamente quedarse en su casa, que iban a salir a andar todo el día en la calle. Es decir, una forma indirecta, mediante, bueno, al cerrar los juicios, al suspender la actividad judicial, al suspender a muchas funciones del Estado mismo, bueno, de alguna manera todo convergía a dar una señal contundente que obligaba. O sea que la exhortación funcionó en un margen muy restrictivo que era, bueno, en aquel margen de libertad que tenemos de salir de nuestras casas, quédese. Y ahí, claro, tiene esa pequeña juridicidad que yo decía, la posibilidad de responsabilizarte si vos violás esa cuarentena. Cosa que ahora se va a reactualizar, porque con estos grupos de viajeros que están llegando ahora aparentemente todas las semanas en un buen número de países con grandes problemas como es Buenos Aires, digamos de Argentina, yo creo que la responsabilidad a la cual siempre apeló el gobierno va a tener que ser muy celosa también, porque realmente pueden estar entrando contingentes de potenciales vectores que tendremos que ver si responden. Alguien se tiene que hacer cargo también de que esa gente cumpla con la cuarentena a la cual están obligados, porque hay un protocolo que cumplir, que queda librado a la iniciativa de cada uno. Bueno, ahí la sociedad se va a tener que poner vigilante, tendremos que estar muy bien informados de quiénes son. Y una tercera dimensión, que esto, porque no sé si vamos a tener la posibilidad de volver sobre este tema ahora, yo creo que tendría que ameritar, repito, una discusión a nivel filosófico. Yanela lo planteaba también recién, de que hay una dimensión filosófica de la cuestión en el discurso, sobre todo del presidente, que a mí me parece que es interesante si estamos en un giro en la concepción de cómo debe actuar jurídicamente el Estado para impulsar sus políticas públicas. Pero señalo simplemente que si hay esto, que habría que discutirlo, no hay una convicción clara en todo el equipo y en la argumentación. En esto concretamente de la exhortación, corrió por muchos lados, y en algunos casos explícitamente, la argumentación, el fundamento de que tampoco podían distraer la policía en perseguir a la gente que saliera de la casa. Y esto es cierto. Cuando hay todo un reclamo que se venía desde las elecciones y todo lo demás, de que la policía tenía que estar para cuidar la seguridad ciudadana, distraer a la policía con perseguir a gente que salga a correr por las plazas o a caminar simplemente, hubiera sido un disparate y una contradicción muy grande, ¿no? Entonces,
también hay un argumento pragmático acá que no es nada filosófico, que no sé en qué proporción pesó en la decisión, que era decir, bueno, no desgastemos la policía haciendo esto. Y cuando uno ve los líos que ha tenido, por ejemplo, en Buenos Aires, la policía para cumplir con esto, con miles de detenidos, procesados, o los videos que se ven en YouTube de cómo procede la policía en la India o en Ecuador, castigando con látigos de plástico a los que andan por la calle para que se vuelvan a sus casas, es terrible. Y entonces, bueno, acá por suerte no se fue por ese lado, pero realmente es un desafío que asumió el gobierno y que le ha ido bien por esto hasta ahora, ¿no? Les propongo hacer una breve pausa y a la vuelta podemos seguir discutiendo el tema desde el ángulo que planteaba Oscar recién. 50 minutos pasan de las 11 de la mañana. Estamos en una nueva mesa de juristas. Nos acompañan Eduardo Esteva, Diego Gamarra, Yanela Bardazano y Oscar Sarlo. Y el tema que estamos discutiendo es exhortar versus obligar. Hoy yo más temprano anunciaba un segundo tema, pero me parece que va a quedar para una próxima mesa, entonces en las próximas semanas, porque este tema tenía bastantes puntos para discutir. Recién antes de la tanda, Oscar presentaba un ángulo nuevo. Siguiendo con el orden que tuvimos en el primer bloque, Diego, ¿querés seguir tú? Bien, cómo no. Una cosa que se mencionaba recién es que, de alguna manera, si hay algunos mecanismos de coacción al servicio del apartamiento de la exhortación, quizás lo que tenemos en sustancia es que puede llegar a considerarse una obligación y no una exhortación, ¿no? Por todo esto decíamos de la policía, de alguna manera también, de alguna manera cumpliendo un trabajo de control preventivo, pero en definitiva en las calles, y eso en realidad no hace a la cuestión de fondo, es si efectivamente había una coacción al servicio del control de la práctica, bueno, quizás entonces no era tanto una exhortación como parecía. Eso por un lado. Por otro lado, una cosa que también me parece muy interesante es que cuando nos cuestionamos por qué obedecemos el derecho, una explicación muy clásica, bueno, autores como Austin y demás, dicen, bueno, en definitiva es por el temor a que se nos aplique una sanción. Ante la amenaza de sanción, nosotros ajustamos nuestra conducta para evitarla. Y, bueno, uno de sus críticos que vino a plantear el modelo superador, entre varios de los puntos que anota, digamos, plantea que en realidad obedecemos el derecho por su autoridad y porque fue elaborado por unos mecanismos que son democráticos, que nos merecen respeto, y porque entendemos que ajustarnos a las reglas como comunidad en conjunto, digamos, es beneficioso. Entonces, el no establecer la sanción, pero sí mantener el elemento de autoridad, es una buena razón para explicar por qué de alguna manera se sigue una exhortación. En la línea de Hart, digamos. Otra posibilidad es decir que en realidad era muy sensata la medida de fondo. Lo que estaban planteando era algo que quizás estábamos dispuestos a hacer aunque no tuviésemos una exhortación. Y eso dirigiría en realidad la cuestión a otro asunto, que es, bueno, si al final lo que importa es lo que en sustancia disponen las normas y no tanto su forma. Y por otro lado, también quiero apuntar que la exhortación viene, digamos, en un contexto normativo en el cual la disposición principal, digamos, es el artículo 44 de la Constitución, que es una disposición muy peculiar porque es bastante disonante o asistemática con el discurso claramente liberal que tiene nuestra Constitución. Es uno de los pocos deberes que establece expresamente respecto de los particulares la Constitución, ¿no? El deber de cuidar nuestra salud, que interpretado en términos liberales es el deber de cuidar nuestra salud en la medida en que puede ser pernicioso o contagioso para otros, que parecería ser el caso. Entonces la exhortación en este caso vendría a ser alguna pauta o alguna guía acerca de cómo interpretar o cómo entender un deber, y ahora sí un deber en sentido estricto, que existe y que existe con rango constitucional.
Sumo a lo que decías vos, Diego, no desde el ángulo jurídico, obviamente, pero vos decías, estábamos dispuestos a cumplir el tema de fondo, ¿no? Y en eso seguramente influyó que hubo un discurso político bastante unificado, ¿no? O sea, había algunos que proponían cuarentena, otros que no, pero no salió nadie, como sucedió en Brasil o en Estados Unidos, a decir, bueno, esto es una enfermedad, una gripecita, esto no es algo grave, ¿no? Como que no hubo nadie que bajara el tono Hubo diferencias en la solución, pero nadie le bajó el tono a la enfermedad. Entonces, había un discurso generalizado de, bueno, hay que tener cuidado. Seguramente eso influyó en esa sensación general de que había Correcto. que cuidarse, ¿no? El mensaje uniforme que se transmitió y en el plano social así fue recibido es, efectivamente tenemos que dar nuestra casa. La discusión era si lo hacíamos voluntariamente bajo una reflexión en el marco de una exhortación o si se pasaba una cuarentena y lo hacíamos de manera forzada, pero es verdad que nunca estuvo en juego la otra opción. Claro. Con lo cual, de alguna manera, el contenido de la medida era algo bastante asimilado por la comunidad. ¿Eduardo? ¿Me permitís algo mientras Eduardo Sí. prende el micrófono? Está ahí Eduardo con algún problema con el micrófono. Oscar. No, lo Ya tiene que está. aprender nada más. Sí. Pero un Bueno, apunte sobre lo que dijo Diego recién, que es un aporte interesante porque es cierto, la exhortación tiene un significado distinto si no tuviéramos el artículo 44 y si tenemos el artículo 44, porque si existe constitucionalmente el deber de cuidar la salud, una exhortación acerca de los riesgos y de la forma de conjurarlo creo que tiene un valor jurídico bien distinto, ¿no? Pero bueno, me parece una buena sugerencia eso. Eduardo, ahora sí. sí. Evidentemente, desde el punto de vista jurídico, el artículo 44 de la Constitución es muy relevante. Lo que yo me pregunto es cuántos de los habitantes de la República saben que existe el artículo 44 de la Constitución, ¿no? O un gran tema. Yo pienso que quizá tenga algunas discrepancias con ciertos aspectos que se han mencionado. Por un lado, la lectura minuciosa de las disposiciones expedidas desde el 13 de marzo, me refiero a los decretos 93, 94 de 2020 y disposiciones complementarias, están colmadas de prohibiciones. Sin embargo, el discurso oficial fue en el sentido de la exhortación. De las pocas veces que se ha planteado esto en los últimos días, fue la posición del Congreso de Intendentes. Cuando el Congreso de Intendentes dijo que había una necesidad de que el Poder Ejecutivo dejara sin efecto determinadas disposiciones a los efectos de la habilitación de espectáculos, porque precisamente esas disposiciones existen. Y de alguna manera, bueno, no son exhortativas. Entonces, por eso yo tengo en ese sentido alguna pequeña discrepancia. Yo tengo para mí sí que la población, en el término medio, sintió temor por la enfermedad. Y eso coadyuvó a acompañar las exhortaciones. Es un tema evidentemente muy, muy profundo, de difícil solución, de por qué se tuvo hasta el momento éxito en lo hecho en el Uruguay. Y no quiero dejar de mencionar otro aspecto. Ustedes recordarán, está en los medios de comunicación, que se generaron dudas acerca de si se tipificaba algún delito. E incluso hubo presentación de un proyecto de ley dando nueva redacción a determinada disposición del Código Penal para comprender estas conductas. Entonces, se me ocurre que no se abandonó la posibilidad de proceder de acuerdo con las pautas tradicionales. Esto era, Eduardo, en cuanto a la violación de la cuarentena para las personas que han sido diagnosticadas, exacto, ¿no? Exacto.
Y bueno, hay debate en cuanto a si se tipificaba o no se tipificaba el delito de desacato por desobediencia. Hubo necesidad de ajustar algunos aspectos competenciales de coordinación de la competencia del Estado central vía Poder Ejecutivo con la competencia de los gobiernos departamentales y dentro de ellos de las autoridades municipales y de las autoridades locales. Todo eso nos muestra que de alguna manera no todo se concretó en exhortación. También hay disposiciones imperativas, ¿verdad?, que felizmente no se llegaron a concretar en sanciones. Esa es la reflexión que tengo en este momento. ¿Yanela? Sí. No, a ver, lo que mencionaba Oscar en la vuelta anterior, yo a mí me gustaría relacionarlo, teniendo en cuenta también esto que decían Eduardo y Diego, con la comunicación presidente-ciudadanos, ¿no? Es en ese registro en donde la exhortación tiene como su esplendor o su fuerza performativa más importante. Es el presidente el que le exhorta a los ciudadanos. Luego, efectivamente, como dice Eduardo, el decreto o los decretos tienen un montón de prohibiciones, pero que no se comunican en el discurso público ni en las conferencias del presidente. De manera que como jefe de Estado, el presidente Lacalle lo que le transmite a los ciudadanos es la exhortación, y ahí es donde me parece que se habilita toda esa reflexión de cuál es la consideración que elige tener respecto de los gobernados. Por el otro lado, todas esas otras reacciones que mencionaban recién, bueno, hubo propuestas de crear un delito, el miedo de la gente, las iniciativas para sancionar o para responsabilizar en forma civil o en forma penal, todo eso es parte de un fenómeno que es más amplio, que no solamente se manifiesta en este tema de la emergencia sanitaria por el coronavirus, sino que es más amplia, que es la juridificación de la vida, ¿no? Cualquier cosa que sucede, cualquier novedad que sucede en cualquier ámbito de la vida, inmediatamente hay como un recurso, como un manotear, digamos, al derecho, para ver si es posible crear una figura delictiva, para ver si es posible hacer un reclamo, para ver si es posible que un abogado intervenga, para ver si se puede sancionar una ley que disponga que tal cosa debe ser de tal manera. Ese es un fenómeno contemporáneo que empezó ya hace mucho tiempo y que en este momento donde las emergencias sanitarias y muchas otras cosas son fenómenos globales, el tipo de respuestas también son respuestas de tipo global, y obviamente las respuestas jurídicas o los recursos a los instrumentos normativos son también respuestas globales, y muchas veces son bastante parecidas, ¿no? Ocurre que circulan, digamos, internacionalmente determinados modelos. De todos modos, yo quiero insistir en que hay una particularidad en el Uruguay, que tal vez tenga que ver con que somos pocos, que tal vez tenga que ver con que
el presidente como institución, la institución presidencial, tiene una cierta dignidad que hace que los ciudadanos recibamos el mensaje independientemente del registro donde viene ese mensaje plasmado, es decir, del decreto y de todos los verbos que venga acompañada de la exhortación, que se diferencia fuertemente de otros países. Yo la otra vez en clase estaba conversando esto y comparaba con ¿se acuerdan el libro de Nino de Un país al margen de la ley? O el libro sobre Colombia de Mauricio García, después me olvido el segundo apellido, Sí, Normas de papel. La norma de papel. Sí, sí. García Villegas, de Normas de papel, ¿no? O sea, poblaciones, comunidades en donde la institución presidencial y el propio sistema jurídico, digamos, no tienen la dignidad que tienen en nuestro medio y que por lo tanto, digamos, el mensaje que viene de ahí, digamos, se recibe con mucho menos autoridad, lo que decía Diego, o sea, tiene mucho menos autoridad legítima, se le concede mucho menos, pretende autoridad, pero tiene mucho menos autoridad que en nuestro país. Eso me parece que es un diferencial, que en este caso de la exhortación tiene ahí, digamos, alguna respuesta que explica por qué en general los observadores mundiales y las agencias que miden estas cosas están diciendo por todos lados que Uruguay es una excepción y es un éxito. O sea, tenemos un buen sistema de salud, tenemos capacidad de atención, el sistema no colapsó, todo eso es algo que habla bien de nuestro país y de nuestro sistema de salud, pero también habla bien en general de la forma en que funcionan nuestras instituciones y del tipo de autoridad que seguimos concediendo o que seguimos reconociendo, el tipo de dignidad que seguimos reconociendo en determinadas autoridades que son fundamentales, digamos, para orientar a grandes rasgos el comportamiento de las personas. Oscar, te pido un último comentario. Sí, a mí me parece bien interesante esta cuestión. Yo diría, pero insisto, me parece que es tan vasto el tema que daría para llevarlo a otra mesa. Pero acá entiendo lo que dice Yanela y en algunas inconsistencias que señalan los otros compañeros de la mesa, creo que claramente habría que distinguir lo que hay una construcción de un discurso que va por un lado, en la práctica no va tanto por ese lado. Obviamente hay instrumentos que son claramente prescriptivos y apelan a normas de una época en la cual no cabía duda por donde qué es lo que tenía que hacer un presidente que tenía el poder de impulsar normas jurídicas, ¿no? Decretos o promover leyes. Y ese pujo que en la sociedad uruguaya es tan natural de apelar a prohibir, a castigar, a arreglar todo mediante leyes, es un pujo que está en la cultura nacional. A mí me parece muy saludable que se empiece a discutir esto, y a mí me parece que hay un proyecto de discutir esto, que me gustaría discutirlo con más tiempo, ¿no? Pero simplemente señalo como así, lo primero que surge es una cierta inconsistencia todavía, en que todo parecía muy angelical,
apelamos a la espontaneidad, a la responsabilidad, ¿no? Todo muy bien, pero en el momento de poner los fondos para construir el fondo para financiar parte de esto, a los funcionarios públicos y a los jubilados, se nos aplicó coactivamente una cuota de solidaridad, y a otros se los exhortó simplemente y se dijo, ellos van a poder, espontáneamente O sea, no es tan parejo el modo de entender nuestro carácter angelical o bondadoso, por el estilo, ¿no? Es decir, está apuntando algo, pero me parece que la implementación tiene altibajos, ¿no? Que me gustaría discutir en otro momento también, ¿no? Porque es importante. Pero yo creo que es importante, el cambio es significativo, por ahora ha dado resultados, pero hay que estar atento. Bueno, seguro que queda tela para cortar. Vos decías eso y los demás o asentían o se reían o seguramente algo tendrían más para sumar, pero lamentablemente estamos bastante pasados del tiempo. Se ríen porque no son funcionarios públicos. Así que bueno, les agradezco mucho Oscar Sarlo, Eduardo Esteva, Yanela Bardazano, Diego Gamarra por esta nueva mesa de juristas, y queda la invitación para una próxima para discutir el tema que nos faltaba. Bueno, muchas gracias, un gusto. Chao, gracias. Igual, un gusto. Chao, muchas gracias. Chao, chao.